bienvenidos y bienvenidas a una edición más de otro espacio, una producción de Contrapunto TV. En el marco de los diálogos culturales de invierno 2015, organizados por la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, en esta ocasión conversaremos con el doctor Lucio Oliver, sociólogo, investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la más cordial bienvenida para que hablemos un poco de hegemonía y cambio social. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todo el público que nos está escuchando y viendo. Es un gran placer estar aquí para conversar estos temas de las ciencias sociales, del análisis social. Gracias. Ok, doctor, para iniciar me gustaría que empezáramos hablando un poco de los cambios que ha vivido América Latina durante los últimos años, cambios que se han gestado incluso desde el siglo pasado. Y ahora hablamos de problemáticas sociales, económicas y políticas, y al mismo tiempo hablamos de transformación y cambios sociales. Para introducir este concepto, ¿qué rol juega la hegemonía en estas transformaciones? Bueno, los cambios han sido sorprendentes. A finales del siglo pasado, América Latina era un continente del capitalismo salvaje. Era incluso el continente donde se había naturalizado el orden de la desigualdad, el orden de la ganancia ante todo, el orden que transformaba la vida social en mercancía. Eso era una característica, mientras que en aquella época los países asiáticos tenían más regulación, más control del Estado. En Europa y sobre todo en América Latina, el capitalismo salvaje vivía a plenitud. Esto creó mucha inconformidad de grupos minoritarios, pero a medida que avanzó la organización, la resistencia, esa resistencia minoritaria se transformó en un movimiento mayoritario de crítica a ese capitalismo salvaje, y eso generó en primer lugar una crisis política, porque los gobiernos neoliberales se vieron ante una situación incontrolable, porque la gente empezó a exigir por la vía justo de los movimientos sociales otra situación. La situación se modificó por la crisis política. Veamos 2002 en Argentina, 2002, 2003, 2005 en Bolivia, 2005 en Ecuador, 2002 en Brasil. En fin, empezó una politización acelerada de la inconformidad, que llevó a que entraran a la política gobiernos por la vía electoral, gobiernos de izquierda que hacían la crítica a ese neoliberalismo, a ese capitalismo salvaje. Es ahí donde se plantea, digamos, la lucha por la conquista del gobierno. Pero una vez que entran estos gobiernos a la dirección del Estado y de la sociedad, ahí es cuando aparece lo que yo he caracterizado como la problemática de la hegemonía, que alude no a la imposición, no al dominio, sino alude a buscar la manera de organizar políticamente a la sociedad de otra forma y disputar en la propia sociedad, en la sociedad civil, pero la sociedad civil incluyendo a los movimientos sociales, disputar las ideas, disputar los valores, las creencias, disputar la idea de que la desigualdad era algo normal, que la explotación extrema era algo normal, disputarla y decir no es normal, podemos tener otro tipo de economía, otro tipo de política, otro tipo de cultura. Okay. ¿Cómo se ven los movimientos sociales actualmente? Después de estos cambios, que sin duda ahí jugaron un papel crucial, como que mermó un poco su papel. Ahora, en este punto, actualmente, ¿cómo están trabajando los movimientos sociales y qué les hace falta para lograr tener un mayor o más participación en este cambio o transformaciones? Esa es una excelente pregunta, porque lo que se pensaba que iba a ser una actividad política articulada entre movimientos sociales y gobiernos progresistas dejó de serlo. Y como que muchos gobiernos asumieron que ya tenían la dirección de la política y aceptaron como normal que la sociedad se desmovilizara, que la sociedad se hiciera
una sociedad pasiva, que esperara la orden, que esperara las políticas y dejara justamente de tener ese papel de resistencia y lucha que había transformado las cosas. Y esto llevó a una situación en que sí hubo cambios, porque los gobiernos tenían un programa de cambios, pero la sociedad dejó de sentir que esos cambios la involucraban directamente, que ella era protagonista también de los cambios, porque no sabía cómo acompañar esas políticas de gobierno. Creo que durante mucho tiempo y aún creo que hoy las sociedades, los diversos sectores sociales piensan que las transformaciones surgen y se dan únicamente a través de las cúpulas políticas, sociales, económicas. ¿Cómo podemos ir cambiando esta visión y entender que de nuestras trincheras también podemos actuar para hacer un cambio en las sociedades? Pues justamente de eso habla la noción de hegemonía, que es muy distinta y no tiene nada que ver con la idea de imposición, de hegemonismo. ¿No? Como casi siempre se ha pensado. Eso, hay un error en el sentido común de la palabra, porque hegemonía es aquella supremacía que además de ser política es cultural, y que en el caso, digamos, de una concepción de hegemonía para el cambio social, es la idea de que las clases populares, los movimientos sociales, los trabajadores de los barrios, de las fábricas, de los comercios, los pequeños productores, tienen que transformarse en clases dirigentes. A eso habla, sobre eso habla la hegemonía. Un poco. Reivindicarse como clases dirigentes. Imagínense, es algo nuevo en la historia, que el trabajador se asuma como dirigente de su sociedad y no como subalterno, es decir, no como una persona que espera que los otros le digan para dónde va a ir el país. Okay. Bueno, creo que también es importante que hablemos cómo camina Latinoamérica en esta nueva hegemonía y cambios, pero ha llegado también la hora de hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de Otro Espacio. El gobierno realizó el lanzamiento de la red de casas de la cultura y convivencia en Jiquilisco, Usulután. Son casas de convivencia, son para hacer de la participación de la gente la nueva cultura. Con este proyecto, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reafirma su compromiso de gobernar junto a la gente, propiciando espacios para la participación ciudadana y un nuevo modelo de gestión cultural que genere convivencia social. Y en la medida que abrimos más espacios de participación, vamos a ir generando un ambiente de convivencia. Vamos a alcanzar la tan anhelada tranquilidad y paz que el país necesita. Este proyecto interinstitucional se extenderá inicialmente a los municipios de Soyapango, Mexicanos, San Salvador, Zacatecoluca, Cojutepeque, Santa Ana, Sonsonate y Ciudad Delgado. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Estamos de vuelta con Otro Espacio, una producción de Contra.tv. En esta ocasión conversando sobre hegemonía y cambio social con el doctor Lucio Oliver, investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos quedamos conversando sobre la hegemonía y el cambio social en América Latina y cómo caminamos en este sentido y también qué nos hace falta. Creo que caminamos mal, caminamos no entendiendo bien cómo seguir canalizando esa energía popular, esas medidas de cambio que se abrieron a principios de la primera década del siglo. ¿Por qué? Porque como que había un programa natural que la sociedad generó, el programa de que volviendo a regular el Estado, a la regulación del Estado y generando políticas sociales, la situación se iba a resolver. Y no. Esa energía sí generó un crecimiento económico sorprendente en los países que hicieron estos cambios sociales, llegando a tasas de crecimiento del 6-7%, en Brasil, en Argentina, en Bolivia,
Paraguay inclusive, o sea, una cuestión sorprendente, pero eso hizo que se confiaran los gobiernos y que creían que este cambio se iba a desarrollar automáticamente. Y lo que se mostró es que esa concepción, que es una concepción que no piensa en la hegemonía, es una concepción equivocada. ¿Por qué? Porque esa energía popular tiene que organizarse y sobre todo tiene que buscar nuevas ideas y nuevas políticas. Políticas más integrales también. Políticas más integrales. No es lo mismo la hegemonía vieja, la hegemonía tradicional que se ha basado en las élites, en las oligarquías, en los poderes económicos, y donde la energía social, la organización social es de resistencia solamente, a lo que se requiere como nueva hegemonía, que es proyectar la vida de los trabajadores en todos los aspectos de la vida, porque eso es lo que realmente se relaciona con el cambio social. El trabajador, por ejemplo, valora mucho el trabajo como algo casi sagrado, vamos a decir, porque es su energía personal, su energía colectiva la que se expresa creando la riqueza. Okay. El capitalista no valora el trabajo. Para el capitalista es simplemente la manera de hacer rendir su capital y puede precarizarlo, puede quitarle derechos a los trabajadores, puede quitarle, digamos, un futuro como trabajador jubilado, y no le importa al capitalista, en tanto se mantengan sus ganancias. En cambio el trabajador considera sagrado su trabajo. Bueno, ¿cómo se proyecta eso en la política? ¿Cómo se proyecta eso en la cultura? Ahí está la hegemonía. Quiere decir que para proyectar en la política los derechos juegan un papel central. El derecho al trabajo, el derecho al empleo, el derecho a un empleo digno, remunerado, a la salud, a la educación, pero ya no como mercancías, porque la opción del capital es pensar que la salud es una mercancía más y que solo los que tienen dinero pueden acceder a la salud. La educación igual, el trabajador no, el trabajador quiere una salud que lo desarrolle como persona colectiva, que trabaja, que crea la vida de la sociedad. Okay. En el marco de este cambio social, ¿será que podría ser una solución a las diversas problemáticas que hoy nos afectan, violencia, altos niveles de inseguridad? ¿Será que este cambio realmente podría atajar estos problemas de raíz? Bueno, la violencia tiene una parte cultural, una parte social, una parte del conflicto y una parte de crimen organizado. El crimen organizado no hay más que enfrentarlo, porque es una lacra en la sociedad, es una política que atenta contra la dignidad humana y contra la vida humana, es algo terrible en la sociedad y a eso hay que enfrentarlo, pero hay que entender que el crimen organizado se puede ver pasivamente por mucha población porque el autoritarismo hace parte de la cultura, porque el dejar que las élites dominen es parte de la cultura. Entonces, además de las políticas, de las nuevas fuerzas políticamente organizadas que están dando el combate, se necesita que la sociedad genere, haga que su cultura se proyecte en la vida, en la educación, por ejemplo. Los trabajadores no piensan que el egoísmo privado es lo mejor. Eso es parte de quien tiene el poder económico. Los trabajadores están acostumbrados a la ayuda mutua. Están acostumbrados a la lucha colectiva, ¿no? Entonces, eso cómo se proyecta en la política para enfrentar la violencia, ¿no? Ahí está la cuestión. Bueno, ya para culminar, leía una frase que usted pronunció durante el pasado martes y decía, el derecho a tener derechos. Sí, para terminar hacemos una breve reflexión sobre cómo hay que exigir los derechos para tenerlos. La hegemonía es también, para el cambio social, es una política de profundizar la democracia. En primer lugar, de defender los derechos, que es un aspecto importantísimo de la vida democrática. Y sobre todo pensar que el primer derecho es el derecho a tener derechos. Esto son los movimientos sociales los que han mostrado el valor de este planteamiento. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no es solo la defensa de los derechos frente a los ataques de las políticas neoliberales
sino crear nuevos derechos. Por ejemplo, crear el derecho a que las mujeres salgan de su casa, se organicen, exijan respeto de la sociedad, pero además exijan influir como mujeres en los asuntos públicos. Eso es muy importante. Exijan que se les reconozca una identidad social igual a los hombres, con mucho más potencialidades incluso. Esto es el derecho a tener derechos ejercido por las mujeres, por los jóvenes, por los trabajadores del campo, por los trabajadores de la ciudad. Y al final nos permite un cambio cultural que tanto necesitamos. Y eso es parte de, la hegemonía también habla de eso, de una reforma intelectual y moral, porque si al trabajador se le ve como sujeto pasivo, desorganizado, excluido, y el trabajador hace suya esa visión, nunca va a hacer nada. Pero si el trabajador vive una reforma intelectual, va a decir, pero yo soy la solución de estos países, porque nosotros somos la mayoría y producimos la riqueza. Quiere decir que nosotros no somos el problema, somos la solución. Fíjense que es otra perspectiva intelectual y eso es lo que hay que impulsar para crear su participación organizada en la solución de los problemas. Bueno, Lucio, sin duda han sido planteamientos que son teóricos, pero al hacerlos prácticos sin duda nos van a dar pautas claves para lograr un cambio social. Agradezco su tiempo. Gracias. Y ojalá podamos conversar en una próxima ocasión. Y a usted, amigo cibernauta, que se encuentra pendiente de la producción de Contrapunto TV, los esperamos en otro espacio. Hasta la próxima.